Jerusalén. Y luego le dijo, dice, alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Wow. Qué exclamación, qué declaración de parte de Jesús. Muchos tratarán, intentarán, querrán entrar y no podrán. Si nosotros vamos al capítulo, ahí mismo en el 13, en el 1, quiero hablar un poquito del contexto para poder entenderlo. Y así vamos a entender un poco más de lo que estamos hablando. Ojalá y traigas tu Biblia y tu libreta para anotar, porque no todo se retiene. Y aquí no vamos a poner los textos como estuvimos en la conferencia. ¿Sale? Nosotros no tenemos esa costumbre. Lo hicimos por nuestro hermano, por atención a él, pero aquí todos los creyentes cristianos deben de traer una Biblia a la iglesia. Si tú eres creyente, eres cristiano, nunca debes de venir a la iglesia sin Biblia. ¿Sale? Ok. El capítulo 13, versículo 1 al 5, le cuentan a Cristo la muerte de unos galileos, dice ahí, ¿no? En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Wow. Estos galileos se refieren a un hombre llamado Judas Galileo, que en Hechos capítulo 5, versículo 37, dice la Biblia, después de se levantó Judas el Galileo, y en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, dice, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Hechos 5:37. Entonces está refiriendo a este Galileo, más bien Judas Galileo, que levantó un grupo. ¿Se acuerdan? Parece que es en Hechos 5, no recuerdo bien, pero donde querían disolver el concilio, y de repente Pedro dice, hey, ¿saben qué? Espérense, si estos son de Dios, nadie los va a poder parar, y si no son de Dios, recuerden aquellos antes de ellos que vinieron también levantando grupos y se dispersaron. Y muchos pensaban eso de Jesús, pero no era así. Jesús vino para quedarse. Amén. Él era el verdadero. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé se refiere donde estaba el estanque de Siloé, al lado había una torre. Dice, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Wow. ¿Qué dice Jesús el verso 5? Os digo, no, tampoco. Antes, si no os arrepentís, todos ¿qué? Pereceréis ¿qué? Igualmente. Lo que Jesús estaba dando a entender era de que no por el hecho de que ellos lograban aquello quiere decir que ellos iban a heredar la vida eterna. ¿Sí? Entonces esta historia trágica se relata brevemente aquí y no la mencionan los historiadores. De hecho, este es el único, Lucas es el único que habla de esa historia. Entonces Jesús habla de otro hecho que era como hablando de lo del Siloé, cuando se cayó la torre y mató a muchos. Les advierte que no culpen a los grandes sufrimientos como deberían de ser tenidos como grandes pecadores, porque esa era una de las creencias, que entre más sufría la gente, más merecedora era. ¿Sí? Entonces, lo que Jesús les dice, ¿cuál es el mensaje que vemos ahí? General, tienen que arrepentirse. ¿Sí? Si no se arrepienten, todos igualmente van a perecer. ¿Sí? Arrepentirse, si no van a perecer.
Después, en el 6 al 9, la parábola de la higuera estéril tiene el propósito de reforzar la advertencia anteriormente dada. ¿Cuál era la advertencia anteriormente dada? Tienen que arrepentirse, si no igualmente todos perecerán. Entonces, esta parábola se refiere en primer lugar a la nación y al pueblo judío, pero sin duda es para despertar a todos los que disfrutan los medios de gracia y los privilegios de la iglesia visible. Cuando Dios haya soportado por mucho tiempo, podemos esperar que nos tolere un poco más, pero no podemos tener la esperanza de que siempre nos va a soportar. Note, hay personas que dicen, no, pues de todos modos, como nosotros vivimos por gracia, pues yo le voy a seguir dando esto, pero después me voy a arrepentir. De todos modos, Dios me va a perdonar. Otros dicen, pues en el hecho de muerte yo me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar. Bueno, hay veces que sí se puede hacer eso, pero nadie te garantiza que vas a tener un lecho de muerte. Puedes ir en una motocicleta y te chocan y te matan y se acabó. No hubo lecho de muerte y por lo tanto no hubo arrepentimiento. Entonces aquí la parábola de la higuera estéril, dijo el viñador, dice tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué? No lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. La palabra cabe, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de que el que hizo la casa sobre la roca cavó y ahondó? Hasta que yo cabe. Entonces, esto podría entenderse como que hay cristianos que no dan fruto y que llevan mucho tiempo sin dar fruto. Y de repente, leyendo me di cuenta de algo, yo nunca lo había visto. En 1 Corintios 11, la Biblia dice que Dios se llevó, dice, porque hay muchos enfermos y muchos duermen. Llega un momento donde en la vida cristiana, si tú no estás produciendo fruto, Dios te puede llevar de esta tierra, como lo hizo en 1 Corintios 11. Porque no estás dando fruto, simple y sencillamente no estás dando fruto. Vemos que Jesús maldijo la higuera por esa misma razón. Y vemos aquí que hay una higuera donde vienen año tras año, año tras año, año tras año y no encuentran fruto. Entonces, bueno, se le dice, ¿sabes qué? Córtala, está inutilizando la tierra. Pero de repente viene el clamor de la gracia. Igual que con lo anterior. Sopórtalo, ten paciencia, va a entender, va a leer tu palabra. Se le van a abrir los ojos del entendimiento. Un día de esto lo va a agarrar, Señor, lo va a entender. Tenles misericordia, tenles favor, aguántalos un poquito más. Y entonces dice, ¿el qué va a hacer? Entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la ¿qué? Y la abone. Y dice, y si diere fruto bien, y si no, ¿qué? Eso es lo que pasa. Por eso mismo Lucas dice que el hacha está ¿dónde? ¿Dónde está el hacha? A la raíz del árbol. Y todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué va a pasar? Será cortado. Es lo mismo aquí. Llega un momento en la vida nuestra donde Dios nos permite que vivamos y que disfrutemos de su gracia, pero si en determinado momento ya no entendemos, ya no hay fruto en nosotros, ya no hay evidencia, entonces vamos a ser cortados. ¿Sí? Bueno, ok, después de esto vemos en el 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de ¿qué? De enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo ¿qué? Mujer, eres libre de tu enfermedad. Wow. Y puso las manos sobre ella, y ella ¿qué? Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Note, ella tenía esta imposición demoníaca por un mal espíritu. Jesús la liberta y se da cuenta la mujer que la opresión se le había quitado. Eso es lo que pasa en la vida del creyente. Eso es lo que pasa en la vida del Hijo de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, muchos venimos
yo vine un drogadicto, un alcohólico, un pandillero, y el Señor me libertó. El Señor quitó y rompió eso en mi vida. El Señor me hizo libre. Y la mujer dice que glorificaba a Dios. También nosotros glorificamos a Dios. En Hechos capítulo 3, cuando fue sanado el paralítico a la entrada del templo, dice la Biblia que después de ser sanado, dice que corrió adentro al templo y brincando y saltando, dando gloria a Dios. Esto es lo que pasa en la vida de un creyente cuando nace de nuevo. El creyente, la opresión demoníaca, la opresión satánica, la opresión de pecado es quebrantada y rota, y Cristo rompe esas cadenas y nos hace libres, y por eso podemos alabar a Dios y glorificar a Dios. Si está la alabanza y tú estás así, pues bueno, es asunto tuyo. Pero hay quienes sí alaban a Dios, hay quienes sí glorifican a Dios, porque saben y entienden que el Señor Jesucristo ha quebrantado la opresión del enemigo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció. Y dice la Biblia que para esta hora, Jesús dice, ¿para esta hora qué? He venido. Para esta. Jesús no llegó ni antes ni después. Jesús llegó de acuerdo a las profecías. Él cumplió las profecías. Entonces, esta mujer está representando la vida del creyente cuando es libertado de la opresión del enemigo. Note, está hablando de fruto otra vez. Sigue continuamente y continúa hablando del fruto. Desde el capítulo, desde el 13:1 comienza a hablar del arrepentimiento. ¿Qué tiene que ver con el arrepentimiento? ¿Con qué tiene que ver? Con la salvación. Con la salvación. ¿Sale? Entonces ya vemos que cuando esto ocurrió, ¿quiénes fueron los que se opusieron? Los fariseos, los saduceos. Entonces note lo que le dicen a Jesús. El principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, note, Jesús sanó en el día de reposo. Y este hombre, en lugar de estar contento y glorificar a Dios porque hubo una sanidad, se enojó. ¿Por qué? Porque ellos estaban siguiendo la ley. Porque a ellos lo que les importaba era el cumplimiento de la ley. No había una relación con Jesús. De hecho, ellos fueron los que lo crucificaron. A ellos les interesaba el cumplimiento de la ley. Lavarse las manos, por eso le reprocharon los discípulos de Jesús. Porque les importaba el cumplimiento de la ley. Lucas 10, en la historia del buen samaritano, la parábola, antes de esto, Jesús habla con un intérprete de la ley. Y entonces nota cómo le dice Jesús, le dice, maestro, buen maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué has leído? ¿Cómo lees? Y entonces él dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, ve y haz esto y vivirás. Lo que le está diciendo, ve y cumple esto y vas a tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque era intérprete de la ley, conocía la ley y él estaba empeñado en cumplir la ley. Pero había algo que le faltaba. Porque la ley tiene una letra y tiene un espíritu. Y si nosotros cumplimos la letra de la ley, estamos fallando al espíritu de la ley. O sea, la ley dice ojo por ojo y diente por diente, pero el espíritu de la ley dice, perdona a tus enemigos. La ley dice que te den una cachetada en la mejilla izquierda y que te la cobres. Jesús, que es la gracia, que es el espíritu de la ley, te dice, pon la otra mejilla. Entonces ellos estaban tan enfocados en el cumplimiento de la ley que olvidaban el espíritu de la ley. Por eso este intérprete de la ley dice, ¿y quién es mi prójimo? Qué pregunta, ¿no? Porque él tenía un conocimiento y una interpretación en cuanto a la letra de la ley, de que su prójimo era todos aquellos con los que él se asociaba. No la sociedad pobre, los menospreciados, los enfermos, esos no calificaban como su prójimo de acuerdo al entendimiento que este intérprete tenía. Entonces Jesús le pega la parábola del buen samaritano para enseñarle quién es su prójimo. El que menos quieres, el que más mal te cae. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Entonces vemos aquí que note lo que Jesús le dice, es que entienda, a Jesús nunca nadie lo podía agarrar en nada. Se quejaron con él porque en el sábado, el día sábado, de acuerdo a Éxodo 20, del 9 al 10 y Deuteronomio 5, del 13 al 14, el sábado decía la ley que en el sábado tú no pones, desde el viernes bajando el sol hasta el sábado bajando el sol, tú no podías trabajar. De hecho, hay gente hoy en día que pertenecen a una religión llamada los Adventistas del Séptimo Día, y su fundadora se llama Ellen White. Y en esta religión de los Adventistas del Séptimo Día, ellos practican la ley y ellos se rigen por el Pentateuco. Pero note una cosa, ellos no le trabajan a nadie del viernes bajando el sol al sábado bajando el sol. Pero note, no decimos que es bueno o malo, no nos interesa, no me estoy informando. Pero note. Entonces, dice, 6 días hay en que se debe trabajar, y en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Verso 15. Dice, entonces el Señor le respondió y dijo, ¿qué? ¿Qué le dijo? Note a quién se lo dijo Jesús. ¿A quién se lo dijo? Al principal de la sinagoga. Le dice, hipócrita. O sea, traducido en el original es ¿qué? Actor. O sea, lo que Jesús le está diciendo es que la estás jugando. Porque hipócrita es alguien que dice que no hagas algo y que ellos lo hacen. ¿Es correcto? Ok, vamos a ver por qué Jesús lo llamó hipócrita. Le dice, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Era trabajo o no? Sí. Pero ellos, como eran principales y ellos administraban lo de Dios, y se creían como que esto no aplicaba para ellos. Y escuche una cosa, la palabra de Dios aplica primera y principalmente para el que está aquí compartiéndola. Es de aquí para allá donde la palabra de Dios tiene que aplicar. El primero en cambiar debe de ser el que está predicando, porque hay una demanda sobre él en cuanto a un cambio, porque es el ejemplo a seguir de los demás. Los de abajo están viendo al que está aquí compartiendo la palabra, lo quieren ver como un ejemplo, lo quieren ver como alguien con autoridad, pero no autoridad autoritaria, sino una autoridad ejemplar, digna de imitar, digna de copiar, digna de seguir. No un hipócrita que dice que no hagas algo y que él lo está haciendo. ¿Qué pasó, hermanos? Por eso es importante entender esto. Bueno, entonces dice el 16, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado. Note, ¿quién la había atado? ¿Quién te había atado a ti? ¿Quién rompió tus cadenas? ¿Quién rompió tus cadenas? ¿Quién rompió tus cadenas? Amén. Dice, atada a 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas palabras, ¿qué ocurrió? ¿Quién se avergonzó? ¿Por qué se avergonzaron? Porque habían tenido una actitud hipócrita. Porque fueron sorprendidos en el acto, porque se les agarró con las manos en la masa. ¿Para dónde te haces? Y de ahí continuamos y seguimos a la parábola de la semilla de mostaza. Dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron de sus ramas. Una vez eres liberado, una vez eres libertado del pecado, tus cadenas son rotas, te arrepentiste, creíste en Jesús, le entregaste tu vida, entonces comienza el crecimiento. Comienzas a crecer, comienzas a madurar. Oh, gloria a Dios, personas que antes te sacaban la vuelta ahora te siguen, te buscan, porque ven en ti algo que ellos necesitan. Entonces aquí vemos en esta muy pequeña parábola de la semilla de mostaza un crecimiento. Mira lo que este hombre dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. ¿Y qué hizo?
Creció y se hizo ¿qué? Árbol grande, árbol. ¿Dónde he oído esa palabra antes? Árbol. La definición de árbol o la interpretación de árbol. Escuche. La mostaza. Yo estuve en el estado de Washington, en Estados Unidos, y me tocó ver los campos de mostaza. La mostaza es una planta que crece como máximo unos 60, 70 centímetros. Y se ve todo el campo verde amarillo. Verde amarillo. Yo miraba los campos y hasta pregunté y dije, oye, ¿por qué esos campos están verde amarillos? Me dijeron, porque es la mostaza. Ahí es siembra de mostaza. Si la mostaza, que llega a 70 centímetros, creo máximo, checa, por eso hay que entender la palabra, llega a 60, 70 centímetros, nota, pasa de ser un grano de mostaza. ¿Estás conmigo? Ok. Dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. ¿Y qué hizo? Creció y se hizo ¿qué? Nota, la mostaza es así. ¿Cómo es que una semilla de mostaza que es así pasa a ser un árbol qué? ¿Verdad que no está hablando de la mostaza? ¿De qué está hablando? De un hombre. Un hombre que ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Un árbol qué? Grande. Cuando tú te has arrepentido, cuando tú has pedido perdón, cuando tú has recibido la palabra a Jesucristo, has sido sanado, tus pecados han sido perdonados, los yugos han sido quebrantados. Entonces vienes a ser como un árbol grande. Para que un árbol sea grande y que las aves quieran anidarse ahí, escucha, tiene que ser un árbol bueno. Dice Romanos que si la raíz es santa, también lo serán las ramas. De tal manera que para que un árbol crezca y sea grande, tiene que ser un árbol ¿qué? Bueno, porque está hablando de que creció. Este hombre se hizo rico en la siembra de la mostaza. Quiere decir que había mucho ¿qué? Fruto. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas, y el hombre malo del corazón malo saca cosas. Ve prontito a Mateo 7, prontito, por favor. Prontito, Mateo 7. A ver si es ahí, a ver si no me equivoqué. Pero si me equivoco, corrijo, no te preocupes. Se me hace que sí. 7:17, ¿ya estás ahí? ¿Ya estás? Así todo buen árbol, pero el árbol malo, no puede el buen árbol ¿qué? Ni el árbol malo. Todo árbol que no da buen fruto, otra vez. En otro lado dice, ¿y por sus frutos qué? Escúchame, nuestras acciones son los frutos. Si somos malos, si damos frutos malos, es que somos malos. Y si somos malos, vamos a ser cortados y echados ¿dónde? ¿Sabes por qué te hablo esto hoy? Por una pregunta que leí en la Biblia y que me inquietó. Porque para mí la declaración más aterradora en la Biblia es de la que te hablé el miércoles pasado. Que se encuentra, de hecho, aquí mismo en Mateo 7. Nunca os conocí. Pero déjame terminar para llegar a donde voy a llegar. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, entonces vemos que o te arrepientas o pereces. Por eso el cristianismo no se trata de una confesión ni de una profesión. Se trata de un arrepentimiento. 2 requisitos en la Biblia para ser salvos es creer y arrepentirte. Okay. Después la parábola de la higuera estéril.
Después Jesús sana a una mujer de reposo. Y entonces llegamos a el capítulo 22 de Lucas 13. ¿Ya estás ahí? Ok, Lucas 13, versículo 22. Ok, fíjate lo que dice. Pasaba Jesús por ciudades. Bueno, perdón, el 20, se me olvidó el 20. Parábola de la levadura. Y volvió a decir: ¿a qué compararé? El reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue ¿qué? ¿Qué pasa cuando tú haces esto que acaba de decir la Biblia? Aumenta. Gracias. Y todo lo que hace prosperará. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Mire, rápidamente. Pasé por una casa de un pastor. Le llevaba un regalo. Toqué varias veces, no lo encontré. Le dejé el regalo afuera ahí en su cochera. Esto fue antier. El día de hoy fui a visitar a alguien. Y de esa visita, que es familiar de este pastor, estaba una bocina chiquita así como para meterle un USB o algo y escuchar música, ¿no? Y yo traía en mi corazón comprar para los muchachos del centro una bocina grande para que escucharan alabanzas todo el día. Y entonces, cuando llegué ahí, tenía una chiquita, dije: ay, mira qué chida esa. Y comenzamos a hablar. Y me dice la esposa: tengo una que no estoy ocupando y está grande. Y le dije: ¿me la vende? Me dijo: sí. Le dije: ¿en cuánto me la da? 200 pesos. Cuando hablamos así, las personas dicen: ¿por qué a mí nunca me pasa? De hecho, aquí está ya en la oficina Ángela, bajó del carro. Y volvió a decir: ¿a qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura. ¿No sabes tú lo que hace la levadura? Abunda. Para que tengan vida y para que la tengan se expande, correcto. Como la semilla de mostaza. Por eso Jesús usó la parábola de la semilla. Este hombre se hizo rico con una semilla. No dice semillas. Lee tu texto. No dice plantó semillas. Dijo una semilla. Es lo que muchos no entienden. ¿Cómo es que con una semilla se hace rico alguien? Es que Dios nada más usa la semilla como excusa para bendecirte. No es que la necesite. Es como tu trabajo. Dios no necesita tu trabajo para bendecirte, pero Él lo usa de excusa para prosperarte. Entonces llegamos aquí. Bueno, igual uno habla de abundancia, la parábola de la semilla, y la otra de crecimiento. Gloria a Dios. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y dice, y encaminándose a Jerusalén, verso 22. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Note, todo lo que hablamos anteriormente, desde el versículo 1 del capítulo 13 hasta el versículo 21 del capítulo 13, se entienden en esa pregunta y en esa respuesta. Ahí tú vas a entender por qué es que se habló todo desde el versículo 1 hasta el versículo 21. La pregunta esa es la razón por la cual se habló 21 versículos. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces sabemos que está hablando de ¿qué? Salvación. Salvación. Entonces yo le puse a esta enseñanza
una relación con Jesús o una relación con Dios. Derribado de la enseñanza que traje el miércoles, donde Jesús dice no os conocí, y donde fuimos a Génesis, donde dice que Adán conoció a su mujer y ella dio a luz un hijo. ¿Sí o no? Entonces nosotros deducimos, interpretamos correctamente que la palabra conocer, donde Jesús dice nunca os conocí, en el capítulo 7 del libro de Mateo, versículos 22 o 21 y 22, 23, donde él dice nunca os conocí. La palabra conocí tiene que ver con una relación íntima. No es que no sabía quiénes eran. Jesús sabe totalmente quién es cada persona en este lugar. Pero no toda persona en este lugar es conocida por Él. Pareciera una contradicción. Por eso es necesaria la interpretación. ¿Estamos? Conocer en el tiempo bíblico estaba relacionado, era una interpretación para decir yo me acosté y tuve relaciones sexuales con mi esposa. Eso significaba la palabra conocer, conocí. Y ya te lo dijimos el miércoles. Ya te dimos 2 textos bíblicos donde habla de eso. ¿Sí o no? Ok. Entonces, nota. Dice la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Verso 24. Jesús contesta. Nota, Jesús no contestó de acuerdo a lo que el muchacho le estaba diciendo, porque el Señor no está para satisfacer las curiosidades de las mentes, sino para guiar las mentes hacia la verdad. Porque esta es una pregunta muy vaga. ¿Le digo algo y no se molesta? Yo podría decir, pues a mí no me importa quién se salva o quién no se salva. Si yo voy a hacer una pregunta, yo la voy a hacer un poquito más personal. Señor, ¿me voy a salvar yo? Esta sería una pregunta un poquito más adecuada. Señor, ¿hay salvación para mí? Señor, ¿me puedo salvar yo? Pero note la pregunta de esta persona que se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué le dijo? No los oigo. Este hombre tenía una curiosidad, y Jesús en su respuesta no estaba para satisfacer la curiosidad del hombre, sino para guiarlo hacia lo que el hombre necesitaba saber. ¿Qué necesitaba saber el hombre? ¿Puedo yo salvarme? ¿O cómo? Y en línea lo que el hombre necesitaba es la respuesta de Jesús, que es que esforzaos a entrar por la puerta angosta. O sea, Jesús le está diciendo: espérate, la pregunta no es correcta. La pregunta es si puedes tú salvarte. Y la respuesta es: esfuérzate por entrar por la puerta angosta. ¿Por qué qué? Muchos procurarán entrar, pero no podrán. ¿Te acuerdas Mateo 7, 21, 22 y 23? Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el 23 Jesús les dice: nunca os conocí, nunca tuve una relación personal íntima contigo. Nunca buscabas un tiempo apartado para estar a solas conmigo. Nunca me buscabas. Me buscabas para lo que querías o lo que necesitabas, pero nunca me buscabas a mí por mí. Me buscabas para sacar algo de mí, pero no me buscabas a mí para relacionarte conmigo. Y créeme lo que este es un grave problema. Por eso hay personas que vienen a la iglesia y se van, vienen y se van, pero no tienen una relación con Él. Acabamos de instruir al liderazgo de que no vamos a forzar a nadie a venir a orar los viernes. Ahora se te va a dar la libertad para que tú muestres verdaderamente quién eres, qué buscas, qué quieres.
Ahora los viernes van a venir a orar nada más personas que quieren venir a orar. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no que. Yo te quiero preguntar algo. ¿Tú quieres ser parte de los muchos que quieren procurar pero que no van a entrar? Te pregunto, ¿quieres formar parte de los muchos que van a procurar entrar pero que no van a poder entrar? Esta misma historia tú la puedes ver, hermano, en el capítulo 25. No vayas ahí. Pero en el capítulo 25, la historia de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Las 5 insensatas se quedaron fuera, las 5 sensatas entraron. Pero lo tremendo es que cuando ellas llegan, cuando las 5 insensatas llegan porque fueron a comprar aceite, nota lo que le dice el Señor. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor. Wow. ¿Dónde he oído eso? Mateo 7, 21 y 22. Señor, Señor. Lo mismo. Y como es lo mismo, la misma respuesta en Mateo 7, que era ¿qué? Nunca os conocí. Entonces acá otra vez, Señor, Señor, que estas formaban parte del grupo de los del Señor, Señor. Pues también Jesús les dio la misma respuesta. ¿Que fue cuál? Mas él dice: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: ¿él quién? Ok, respondiendo, ¿qué dijo? De cierto os digo que no os conozco. Quiere decir que no sabía quiénes eran. Sí sabía quiénes eran. No las conozco quiere decir nunca he tenido relación íntima con ustedes. Nunca las escuché orar. Nunca las vi escuchándome. Les importaban más otras cosas. Estaban más metidos en otras cosas. Su prioridad estaba en otras cosas. ¿Por qué te hablo esto? Porque me interesa que tú no seas de estos. Me interesa que tú y yo nos vayamos al cielo con el Señor. ¿Estás aquí? Ok, me regreso a Lucas 13. Ok. Lucas 13. Después que el padre de dice: porque os digo que muchos procurarán entrar y ¿qué? Wow. No nos gustaría ser parte de ellos. Mateo 20:16 dice que muchos son llamados, pero pocos son ¿qué? Y esto no está hablando de las doctrinas que hay hoy en día del calvinismo y del arminianismo. No, hermano. Muchos son llamados y pocos son escogidos. No está hablando de que Dios escogió a unos para salvación y a otros para perdición. Ese no es el Dios que nosotros servimos. El Dios que nosotros servimos escogió a Jesucristo para brindar salvación a todo aquel que cree y se arrepiente. Pero nota, aquí nosotros determinamos. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Muchos son los que escuchan el mensaje de salvación, pero son pocos los que lo creen, los que lo reciben. Son muchos los que procuran entrar, pero verdaderamente son pocos los que logran entrar, porque este camino angosto es muy difícil. En ocasiones requiere de que tengas que dejar familiares, de que tengas que dejar esposa, hijos, trabajo, dinero. En ocasiones requiere una renuncia total a algo o a alguien. En ocasiones requiere cosas. Por eso no todos pueden entrar, porque no todos se sientan y miden los costos. No todos se sientan y verdaderamente miran si pueden o tienen con qué. Y después la finca queda medias y pasa la gente y se burla de ellos y dicen: ah, mira, que es que era cristiano y ahora ahí anda bailando con don Pomposo.
Mira que dice que era cristiano y mira, ahí anda díganme. Digo, si es cierto. Si no digan es mentira. Se requiere pagar un precio y no siempre estamos dispuestos a pagar el precio. Muchos son llamados. Entonces en Mateo 19:25, cuando dice: sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Es que está duro. Eso de que el hombre nomás tenga una sola mujer, wow, eso está difícil. Eso de que la mujer tenga un solo hombre está duro. Eso de que otro tenga más y que yo no pueda agarrar lo que el otro tiene, no, pues. Eso de que me tenga yo que someter a autoridad y obedecer y sujetarme, no. Ni que estuviéramos en los tiempos medievales. Es difícil. Entonces los discípulos se asombraron en gran manera cuando oyeron esto y dijeron en Mateo 19:25: ¿quién pues podrá ser salvo? Mateo 7:13: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la. Entonces, a la pregunta de ¿quién pues podrá ser salvo? Pocos. ¿Por qué? Porque el camino es estrecho, es difícil. Angosto es así, estrecho. ¿Sí? El camino es angosto. No, ¿cómo que el día 23 yo quiero ir aquí y ayudarles a cargar la imagen? Espérate. Si la Biblia dice que necesitamos llegar a ser conformados a la imagen ¿de quién? Del Hijo de Dios, Jesús. Mire, quiero decir una cosa. Toda persona aquí puede vivir la vida como le plazca. Todos podemos. Tenemos el derecho nosotros de vivir la vida como nosotros nos plazca. Ese es un derecho que tenemos. Y nadie nos puede negar ese derecho. Si tenemos facultades mentales y ya tenemos la edad necesaria, etcétera, podemos tomar nuestras decisiones. Nadie nos puede decir que no. Nadie. Ese es el derecho que uno como ser humano tiene. Pero por favor, siguiendo ese principio, debes de entender que no podemos nosotros vivir como queramos y esperar que Dios nos dé salvación. Y así como nosotros tenemos el derecho de vivir como nos plazca, un día vamos a estar delante de Dios y entonces Él va a tener el derecho de juzgar a vivos y muertos y a decirles a unos que procuraron entrar, que quisieron meter un poquito de religión a su vida para salvarse, decirles: la puerta está cerrada, no te conozco. Oh, Dios mío. Escuche, en ese día ya no va a haber nada que se pueda hacer. Como decía el texto que leímos, ya no hay remedio. Ahorita sí lo hay. Ahorita tú tienes la oportunidad de arrepentirte, de creer, de dejar que Jesucristo rompa tus cadenas, tus ataduras, tu pecado, y entregarle tu vida a Él y decir: Señor, yo lo único que he hecho es desgraciar mi vida. Te la entrego porque sé que tú eres perfecto y tú puedes hacer algo bueno con ella. Pero no se la entregues y se la vuelvas a quitar. Déjalo. Que me quebrantó el Señor. Es que a veces es necesario el quebrantamiento.
Porque hay orgullo en nosotros, hay altivez, hay soberbia. Y entonces tenemos que ser quebrantados para que la soberbia, el orgullo y la altivez sean quebrantados y rotos. ¿Que se va a enojar el enemigo? Sí. Como el principal de la sinagoga se enojó por lo que Jesús hizo. ¿Se va a enojar el enemigo? Sí. ¿Que te va a tentar? Sí, te va a tentar. ¿Que te van a buscar las viejas amistades? Sí. ¿Los viejos amantes? Sí. ¿Las viejas amantes? Sí. Todo. El diablo va a aventar todo su arsenal. ¿Con el fin de qué? Pero en Cristo Jesús hay vida, y hay vida en abundancia. ¿Estamos aquí? Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Hay una declaración que es universal, y esta es: nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué? Quiero que entiendas una cosa. Yo te dije que hacedores de maldad en el original griego habla de una maldad general. No traigo la palabra ahorita porque la tengo en el otro estudio, pero habla de una maldad general. Jesús no especificó aquí acerca de qué maldad se refería, pero la palabra maldad en el original, en ese verso, se refiere a una maldad generalizada. ¿Qué quiere decir? Que entra todo lo malo. Tú vas a Ezequiel y vas a Jeremías y te vas a topar que dentro del templo, que estaban los cuartos donde dormían los levitas, donde dormían los porteros, donde dormían los sacerdotes, donde dormían los que servían en el templo. Te vas a dar cuenta, en Ezequiel dice de que había detrás de las paredes quienes estaban cometiendo iniquidad y pecado aún dentro de la casa. Y está hablando de los que servían. Entonces aquí está hablando de una maldad general. Y la razón por la que nunca pudimos lograr tener con Dios una relación íntima es porque hicimos la moción, es decir, hicimos la confesión, venimos a la iglesia, leímos la Biblia, diezmamos, ofrendamos, y por un lado, por otro lado seguíamos haciendo la maldad. Y yo no sé si usted sabe, pero hay una cosa que nos mantiene separados de Dios. Alguien ayúdeme. Hay una sola cosa que nos mantiene separados de Dios. Jesús le está hablando a personas que quizás se congregaban, ofrendaban, diezmaban, hasta se bautizaban. Y sí, hacían cosas para Dios, pero no dejaban lo malo. Seguían pecando, seguían viviendo en pecado, seguían cometiendo maldad. Y entonces Jesús les dice: yo no puedo, no tengo parte contigo, no puedo estar contigo, no te puedo tener aquí por la eternidad, por el simple hecho de que tú viviste haciendo maldad. Nunca te arrepentiste, nunca creíste, nunca te entregaste, nunca. Apártate de mí, yo no puedo ni estar en tu presencia. De hecho, no puedes tú ni estar en mi presencia. Y luego le dice: ¿por qué? Es lo que me gusta de Dios. Él es justo. No te condena sin decirte por qué. ¿Por qué le dijo? Porque vives haciendo el mal. Quiere decir que todo lo que yo hice para Dios, quiere decir que todos los años que yo prediqué, y todos los años que yo hice templos, y todos los años que yo ayudé, y todos los años que abrimos centros, y todos los años, Dios no ve eso. Dios no lo ve. ¿Por qué? Porque la salvación no es no, si no, olvides el Papa, los papas estuvieran en el cielo ahorita. La Madre Teresa y toda la gente, si fuera por obras. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, para agarrar la base bíblica. Entonces quiero que entienda una cosa.
Nosotros podemos hacer toda clase de bien, pero mientras vivamos en el mal, Dios no lo recibe. Y eso es tremendo. Yo te decía el miércoles que una de las cosas, el contraste aquí no era de los que escuchan la palabra y los que no escuchan la palabra. No, el contraste ahí claramente está en los que escuchan la palabra y la ponen por obra, y los que escuchan la palabra y no la ponen por obra. O sea, Señor, Señor, en tu nombre habla de personas que tuvieron algo que ver con la iglesia, con la Biblia, con el evangelio, pero que verdaderamente su manera de vivir los apartaba de tener una relación con Él. Por eso no oramos, porque no tenemos nada que decirle, porque la oración es hablar con Dios. Y por eso no leemos la Biblia, porque no queremos escucharlo a Él, porque cuando leemos la Biblia es Dios hablando a nosotros. Segunda Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, quiere decir que es inconmovible. Este fundamento es inconmovible. ¿Cuál es? Teniendo este sello, es decir, hay un pacto, hay un decreto de parte de Dios. ¿Cuál es? Conoce el Señor a los que son suyos. Vaya ahí prontito conmigo, Segunda Timoteo 2:19. Oh Padre, ayúdanos. ¿Ya estás ahí? Ok, ¿qué dice? ¿Conoce el Señor qué? A los que son suyos. ¿Y luego qué dice? ¿Con qué relaciona el Señor la relación con los creyentes? Con apartarse. ¿De qué? De iniquidad. Conoce, se relaciona a Dios. Dios tiene intimidad. ¿Con quiénes? Con los que se apartan de la maldad, del pecado, de iniquidad. O sea, una de las razones como vamos a ser conocidos por Dios es que nos apartemos, que nos separemos. A Dios no le agrada el pecado nos separa de Dios. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conozco las ovejas y las mías me conocen. Me relaciono con mis ovejas y mis ovejas se relacionan conmigo. Tengo relación íntima con mis ovejas y mis ovejas tienen relación íntima conmigo. ¿Cuántos están aquí? Dios se relaciona con nosotros íntimamente. Dios nos habla por su palabra y nosotros le hablamos por la oración. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco. ¿Qué? Dijimos que la palabra conozco es. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas leen la Biblia, mis ovejas estudian la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Y como evidencia de que mis ovejas oyen mi voz, yo me relaciono con ellas, y como consecuencia que yo me relaciono con ellas, ¿qué dice? Me siguen. Es como si yo te pregunto, ¿por qué sigues a Jesús? ¿O por qué vienes a la iglesia? ¿O por qué tienes ministerio? ¿Cuál es tu propósito? ¿Es el de lucirte acá arriba? ¿Es el de lucirte en el púlpito? ¿Es en el lucirte danzando? Bueno, yo tengo que preguntar. Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No basta saberlas. Tenemos que, la bienaventuranza, diga conmigo, la bendición
está en hacerlas. Santiago 1:22 habla la Biblia de que no seamos tan solamente ¿qué? Oidores, sino que hacedores de la palabra. Oidores es saberlo, hacedores es hacerlo. Ahí viene la bendición. Ahora, si yo te dejara así, sería injusto, porque yo nada más te he enseñado el cómo es que Dios se puede relacionar contigo, el requisito, lo que Dios pide. Pero déjame decirte y déjame tratar de enseñarte 5 cosas que te van a ayudar sobre cómo tú te puedes relacionar con Dios. ¿Quieres saberlas? Ok. Número 1 de las 5 cosas que te ayudarán a tener una buena relación con Dios: confesar los pecados diariamente. Dice Santiago que el que dice que no peca en palabra o en hecho, hace a Dios mentiroso. Todos pecamos. A ver, voltea al que está a tu lado y dile: todos pecamos. Esta es una de las razones por las que el hombre no puede juzgar al hombre. No puedes juzgar ni debes de juzgar a nadie. Aunque veas que anden mal, no los debes de juzgar, porque tú también eres pecador. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánta maldad? ¿De cuánta? ¿Hacedores de qué? Limpiarnos de toda ¿qué? El obstáculo para que nosotros fuéramos conocidos por Jesús era que éramos hacedores de. La confesión de nuestros pecados nos hace que Dios nos limpie de toda. ¿Tiene sentido? Proverbios 28:13: el que encubre su pecado o sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pecados no confesados. ¿Sabes? Las personas que viven con pecados no confesados son personas que viven en prisiones. Es tan hermoso tú poder estar libre, limpio. Se siente tan hermoso que no tengas nada de qué avergonzarte y no tengas temor de que alguien te vaya a señalar. Se siente bonito. Pero dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar. ¿Será la razón por la que algunos no prosperan o no prosperamos? ¿Por el pecado que nos está consumiendo por dentro? Si lo confesamos y nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia. 2, estudiar la Biblia diariamente. Estudiar la Biblia, interpretar la Biblia y aplicar la Biblia. Observación, interpretación y aplicación. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Segunda de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Presentarte a Dios aprobado. Presentarte a Dios aprobado, no a la gente. Escucha, por favor, te voy a decir esto y ojalá y te sirva. Muchos vivimos buscando la aprobación de los demás. Los esposos vivimos buscando la aprobación de las esposas y las esposas de los esposos, los hijos de los padres de los hijos, las ovejas del pastor, el pastor de las ovejas. Escucha, a quien debemos de presentarnos aprobados, es decir, de quien debemos buscar la aprobación, es de Dios, no del hombre. Tú puedes hacer 1000 cosas buenas para el hombre y una cosa mala que hagas, ya todo lo hiciste mal. No busques la aprobación del hombre, busca la aprobación de Dios y procura con diligencia presentarte de esa manera. Es decir, prepárate, estudia la Biblia, busca la manera de entenderla, hermenéutica, diccionario bíblico, comentarios bíblicos, Strong, Barclay, Vine. Métete, búscale. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir por lo que dice la Biblia? ¿Qué me quiere decir Dios a mí? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida?
¿Qué es lo que Dios me trata de decir o de enseñar aquí? Decían que una viejita en una ocasión salió de un templo y le dijo al pastor: pastor, venga, le quiero decir algo. Dice: quiero decirle que este sermón que usted acaba de predicar, wow, es el sermón más maravilloso que he escuchado en toda mi vida. Y estaba ancianita y toda su vida había ido a la iglesia. Y el pastor le dice: me siento halagado que usted diga esas palabras. Sí, pastor, este sermón lo máximo, dice. Lástima que no vinieron mis hijos y no vinieron mis nietos, porque todo lo que usted dijo era para ellos. Y en ocasiones así somos nosotros. Esto es para aquel, esto es para aquella. Si tan solo estuviera aquí. Mira, la pregunta que me citó a compartir esto con ustedes: ¿son pocos los que se van a salvar? Disculpa la expresión, pero ¿qué te interesa a ti si son pocos o muchos? Interésate tú si tú te vas a salvar. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Perdí alguno? O sea, yo no te puedo hablar de salvación si yo no creo que soy salvo. Y de nada me sirve predicarte de salvación y que te salves tú y que yo me condene. Pablo dice: no vaya a ser que después de haber sido heraldo a muchos, venga yo mismo a ser ¿qué? Descalificado. Dando a entender ahí, le pegó una recia al calvinismo de que una vez salvo, siempre salvo. No vaya a ser que yo mismo venga a ser descalificado. Pablo quiere decir que sí se pueden descalificar. Preséntate aprobado a Dios. Quiere decir que sí puedes estar desaprobado. Quiere decir que estás procurando entrar, pero no vas a entrar. Quiere decir que estás pidiendo que se te abra la puerta, pero no se te va a abrir. Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Wow, no está diciendo que te pongas y lo leas todo el día, pero te está diciendo que lo que leas en la mañana lo estés meditando en la tarde y en la noche. Eso es meditar. Puedes ir caminando, pues por eso en Deuteronomio 6 habla de que la Biblia de que la palabra de Dios la vas a poner en los postes, aquí, allá, estando en tu casa, estando por el camino, donde quiera que vayas. Esa es la forma de llevar la palabra. ¿Cómo? Meditándola. Así como el enamorado lee las cartas y se le meten aquí, luego se bajan aquí, y está pensando todo el día en lo que se le dijo. Así el Hijo de Dios, que ama a Dios y ama su palabra, está pensando todo el día en la palabra que leyó. Por eso se recomienda que te levantes temprano en la mañana y que lo primero que hagas es métete a la palabra. Ora y métete a la palabra, para que todo el día la estés masticando, para que todo el día la estés meditando, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Quieres ver a un cristiano contento, alegre, gozoso, aunque esté trabajando? Es un cristiano que se deleita en la palabra de Dios. Pastor, muéstremelo. Está bien, te lo voy a mostrar. Salmos capítulo 1, prontito. Me voy a desviar poquito, no voy a enseñártelo. Salmos 1. Cuando estés ahí, dime amén. Verso 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué entiendes por ley? La palabra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y, que es lo mismo que le dijo Josué. ¿Qué le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y acá lo dice el salmista: y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Todo lo que hace, anda contento, anda gozoso, anda alegre. Aleluya, gloria a Dios. La palabra me está informando, la palabra me está reformando. La palabra, bueno, es informar, formar, reformar y transformar.
Eso hace la palabra. Te informa, te forma, te reforma y te transforma. O si lo quieres de otra manera, te enseña, te redarguye, te corrige y te instruye, como tú lo quieras entender. Y ese es 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Estamos aquí? Ok. Bueno, deje de brinco porque si no. 3, la oración. Aquí es donde Dios nos habla a nosotros. ¿Te interesa lo que Dios tiene que decirte? Lee la Biblia. ¿Te interesa lo que tú le tengas que decir a Dios? Ora. Ora. Lucas 18:1, cuando los discípulos querían saber sobre la oración, ya mero termino, me quedan 2. Déjame dártelas de una vez para no ir dejando. Lucas 18:1, si gustas ir ahí conmigo prontito. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? ¿De orar qué? Siempre y no. Pastor, llevo tiempo orando y no pasa nada. No desmayes. Espera en Dios. La oración requiere fe y la fe requiere esperanza. Dios no se mueve a tu ritmo ni al tronar de tus dedos. Dios es Dios. Él es soberano. La oración tiene 3 respuestas, siempre. Toda oración a Dios tiene 3 respuestas, siempre. Eso nunca cambia. La oración, la primera es sí, Dios te contesta lo que tú le pides. No, Dios te dice que no. Y la tercera es espera. Espera. Entonces le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, o sea al juez, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es que molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y diga el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dicen moraleja, ¿no? ¿Cuál es? Pastor, ¿hasta cuándo tengo que orar? Hasta que Dios te conteste. ¿Y cómo sé si Dios me contestó? Unas porque Dios hizo lo que tú le pediste, y eso era sí. Él todavía no hace lo que le pediste, la respuesta es no, y espera. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que un joven está orando por una muchacha. ¿Sale? Y está orando por la muchacha y le dice: Señor, te pido por Cleopatra. Me gusta, Señor, y pues es una hija de Dios, y pues yo quisiera a ver si se pudiera ahí armar. Ya puso la oración delante de Dios. Pasa un día, una semana, un mes, nada. Y a los 3, 4, 5, 6 meses ya se casó con otro. Pues la respuesta es definitivamente no. O sea, ni le sigas. No, Señor, que se divorcien, que les vaya mal. Porque no puedes. ¿Sale? 4, comunión con los creyentes. Congregarte. Nota, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nota, no solamente es un mandamiento y una ordenanza, sino que también es una bendición. Salmo 133 verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo? Juntos. ¿En qué? En armonía.
Es una bendición. Aquí venimos y nos nutrimos y aquí compartimos y nos alegramos y damos gracias a Dios y gloria a Dios juntos y testificamos y alabamos a Dios y honramos a Dios. Tenemos comunión con los santos de Dios. Sí es un mandato, sí es una ordenanza, pero también es una bendición. Debes de verlo así. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Bueno y delicioso ya son dos ingredientes. 5. Obedecer a Dios y a su palabra. Obedecer a Dios y a su palabra. No es posible que si tú eres cristiano vienes y escuchas sermón tras sermón, sermón tras sermón, sermón tras sermón, enseñanza tras enseñanza, enseñanza, y vivas igual. No es posible. Los que son de Dios escuchan la palabra de Dios. Los que son de Dios son transformados por la palabra. Dios tiene que cambiar parte de tu vida poco a poco. Es el proceso de la santificación. Si eres de Dios, si no eres de Dios, no te va a importar lo que Dios diga. Y mucho menos te va a importar obedecerle. Juan 14:15, por favor. ¿Ya estás ahí? Juan 14:15. Si me amas, o sea, si eres creyente, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, si quieres tener relación conmigo, si quieres que yo te informe, forme, reforme y transforme, guarda mis mandamientos. Sin darse cuenta que lo están haciendo para ellos. Ojalá y se dieran cuenta que tenemos que hacerlo para el Señor, porque eso cambiaría sus vidas radicalmente. Juan 15:7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Es un pacto, es un acuerdo. Que mis palabras, mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos permanezcan en ti. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios permanece en uno? No pecamos. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado mi palabra para no pecar contra ti. Si mi palabra permanece en vosotros, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. No, primero dice, si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros. Y mis palabras en vosotros. Y mis palabras en vosotros. Cuando estás en tu casa y hay una discordia, acuérdate que la palabra en ti es lo que va a marcar la diferencia. Esa palabra va a marcar el resultado de aquella diferencia. Si tienes una diferencia con alguien, la palabra de Dios es la que va a marcar el resultado. Si tienes un problema con alguien, la palabra de Dios es la que va a marcar el resultado. Me sorprendo mucho hoy en día que mucho cristiano, a la hora de arreglar problemas, hace a Dios a un lado y a su palabra. Y eso es terrible. Me sorprende cómo cristianos se olvidan totalmente de Dios al momento de tomar decisiones correctas y toman decisiones incorrectas. Me entero cómo la avaricia le gana a unos. Me entero cómo la mentira le gana a otros. ¿Y dónde está la palabra? ¿No se supone que la palabra debe permanecer en nosotros? Gente codicia, la codicia, el amor al dinero, es la raíz de todos los males. ¿Dónde está la palabra? En ese momento cuando tienes que pararte en la brecha y decir, la Biblia dice esto, aunque sea en mi contra. Por eso la gente vive peleando. Por eso los esposos viven peleando. Por eso hay pleitos en las familias. Porque la palabra no está allí. Porque si estuviera la palabra,
la palabra te formará. La palabra te dijera, deja el necio en su necedad. La palabra te dijera, no contiendas sobre palabras necias. La palabra te dijera, apártate de toda iniquidad, de todo pecado. La palabra. Te quiero animar a que pongas atención a lo que se te habla, con miras a ponerlo por obra, para que puedas disfrutar de sus beneficios. Ponte de pie, por favor.